El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Esta es la generación de los audífonos, celulares y todo lo electrónico. Y pensando en esto, a menudo uno se sienta a comer con alguien y ¿qué pasa? Sacan ese celular y empiezan a hablar con alguien más mientras uno come con ellos tratando de conversar. O, para disimular, se ponen el audífono aquí y hablan con la otra persona mientras lo están viendo a uno a la cara. En lo personal, me parece muy descortés. Es solo mi opinión personal. ¿Alguien más está de acuerdo? Aunque esté o no de acuerdo, sigue siendo descortés, porque uno está tratando de conversar con ellos, y a veces la gente mantiene esa otra conversación por el celular, hablando de algo que ni siquiera deberían hablar, o con alguien con quien no deberían hablar. Esa es la generación en la que estamos. Y lo que más me molesta es que nuestros oídos sintonizan lo mismo que nuestra mente y corazón, y es al mundo. Entonces tengo que preguntar, ¿qué es lo primero que usted escucha en el día? ¿Cuál es la primera voz? ¿Cuál es el primer sonido? ¿Se despierta con la radio, el televisor o su música favorita? ¿O se interesa por escuchar lo que tal vez Dios quiera decirle en ese día? Usted dirá: Dios nunca me ha hablado. Espere que termine este mensaje y veamos si eso es cierto, porque Dios se interesa por hablar a cada uno de sus hijos, sin excepción. Dios se interesa por hablarle a quienes no son seguidores de Jesucristo, para que entiendan quién es Jesús y la clase de vida que les tiene. Así que vayamos primero que todo a Hebreos. Veremos unos 2 o 3 pasajes aquí y quisiera hablar de todo este tema de ¿a quién escuchamos? En el primer capítulo de Hebreos, en los primeros 2 versículos, la Escritura nos recuerda el hecho de que Dios nos ha estado hablando, y dice el verso 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, mediante Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora le invito a acompañarme a Juan capítulo 14 y deseo que veamos el versículo 2 al 6, porque Dios no solo habló a los profetas en el Antiguo Testamento desde el tiempo de Adán, sino que dice en este versículo 26 que Jesús, preparando a sus discípulos para su ascensión al cielo, les dijo en el verso 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Lo que prometió fue esto, y no solo a sus discípulos, sino a todos nosotros. Tras Él partir, el Espíritu Santo vendría y moraría en todo creyente. Así que Él mora dentro de usted. Él nos da guía y dirección y habla a nuestros corazones. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos habla, es Dios quien nos habla. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo dedica un día promedio para escuchar a Dios hablarle? Le diré algo: Dios le habla a sus hijos mañana, tarde y noche. El asunto es, ¿lo escuchamos? ¿Dedicamos tiempo para escuchar a Dios hablar? Y piénselo, el Dios soberano del universo, creador de todo, su Hijo murió en la cruz por nuestros pecados. Él voluntariamente hizo posible que nos hablara cada día de nuestra vida, siempre desde que lo aceptamos como Salvador. Desde ese momento es nuestro amigo, nuestro guía, quien nos ama incondicionalmente para que podamos vivir a toda plenitud. Pero para poder saber lo que es eso, debo aprender a escucharlo. Piense en su propia vida. ¿Cuánto tiempo dedica usted, cualquier día o semana, a escuchar a Dios? ¿O acaso dedica tiempo el día que sea para estar a solas con Dios, escucharlo y pedirle que le hable? Ahora piense en esto: el hecho de pensar que podemos pasar todo el día sin necesitar la ayuda de Dios, su dirección y su sabiduría, es mucha arrogancia. Alguien dirá, no es que sea arrogante, pero
¿qué si paso un día entero, el que sea, sin tomar en cuenta a Dios, sin prestarle atención, sin escucharlo? Expreso la actitud de que puedo vivir sin Él y no podemos. Pero pensemos en cuáles son las principales razones por las que las personas no escuchan a Dios. Número 1, no tienen una relación con Él. Muchas personas no lo escuchan porque no son salvas. Así que no tienen una relación con Dios y debido a eso no pueden escuchar a Dios. Pero una vez que lo haya aceptado como su Salvador, tiene una relación con Él. Así que Dios le habla porque quiere que conozca la verdad para que ande en la verdad, pues es lo mejor para su vida, porque le ama incondicionalmente. En segundo lugar, muchas personas no esperan que Dios les hable. A menudo le pregunto a alguien, ¿fue eso lo que Dios le dijo? Bueno, no, Dios no me habla. Claro que sí, que lo escuche o no es otra cosa, pero de que habla, habla. Claro que sí, dejaría de ser quien es si Dios nos salvara y dijera, arréglenselas como puedan. Dios no es así. Número 3, el ruido del mundo hace disipar la voz de Dios. Como dijimos al principio, la gente se despierta de mañana, encienden la música, la televisión, quieren saber los sucesos del mundo, pero ¿qué sucede en el cielo? ¿Qué acontece en su corazón? ¿Qué pasa por su mente? ¿Qué hay en la mente de Dios para usted en ese día? No deje que el mundo acalle la voz de Dios Todopoderoso, quien le ama perfecta e intensamente. Otra razón, no toman en cuenta la palabra de Dios. Si pasa por alto su palabra, no escuchará a Dios. Y pasa esto cuando dejamos a un lado la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Sucede lo siguiente, mucha atención. Cuando ignoramos la palabra de Dios, el mundo se vuelve más grande y más grande en nuestra mente y nuestros sentimientos. Y al cabo de un tiempo, hacemos caso omiso a lo que Dios dice en su palabra, porque hemos llenado nuestra mente, corazón y nuestro espíritu con otras cosas, sea música, lo que leemos, nuestras actividades o las relaciones que entablamos. No podemos vivir en santidad, y lo diré una y otra vez. No podemos vivir consagrados sin leer este libro. No se puede. Dios nos lo dio como un manual de instrucciones. Y si queremos escuchar a Dios, debemos mantenernos alerta a lo que Él dice. A veces nos habla en el Antiguo Testamento, otras veces en el Nuevo Testamento. Dios nos habla principalmente, mucha atención, mediante su palabra. Nos lleva a algún pasaje bíblico, pero no se limita a hablar solo en la Biblia. Otra razón, tienen una actitud rebelde, viven en pecado, no quieren nada, no me digas cómo tengo que vivir, y como resultado no escuchan a Dios, no están interesados en Él. Solo les interesa tratar de, satisfacer un vacío interno que solo Dios Santo puede llenar. Por eso vemos gente que gasta su dinero, arruinan sus vidas, su matrimonio y lo que sea que tengan, por negarse a escuchar los caminos, la voluntad y la palabra de Dios Todopoderoso. Este libro no se nos dio como un regalito, se nos dio para llevarnos a la salvación y enseñarnos a vivir consagrados a Dios. También hay quienes son engañados por el mundo. El mundo tiene un gran atractivo. Vea los anuncios publicitarios, por ejemplo, son coloridos, vívidos, alegres, con mucha música y sonidos, todo por captar nuestra atención. ¿Sabe qué? Captan nuestra atención, pero piénselo. ¿En qué se comparan esas promociones con el santo y todopoderoso Dios, el soberano del universo? ¿Nos capta Él nuestra atención? Si no la capta, es porque hemos sintonizado nuestros oídos, corazones y mentes a la voz del mundo. Con ello, implicamos que no nos interesa lo que dice Dios. Y por último, simplemente diré que cuando las personas albergan pecado en sus vidas, no pueden escuchar a Dios. Cuando alguien les dice, esto está mal, aquello no está bien, eso está mal, aquello está mal, y lo ignoran y albergan pecado en sus vidas, no pueden escuchar a Dios. El pecado ensordece, escuche bien, los oídos del Hijo de Dios
cierra los oídos del Hijo de Dios. Y aquí está el Padre Celestial, quien desea hablarnos, guiarnos, dirigirnos, lo que todos necesitamos, pero hemos dejado que el mundo capte nuestra atención, nuestro corazón y nuestro estilo de vida. ¡Qué trágico es! Trágico cuando alguien no sabe escuchar a Dios. Quizás diga, pero no sé cómo. Pues queremos que sepa y le ayudaremos a aprenderlo si aún no lo sabe. Pero primero hay que preguntarse por qué la gente no escucha a Dios. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos identificar su voz? A menudo la gente dice, bueno, ¿cómo sé que es Dios que me habla y no es algo que está en mi mente? Eso lo entiendo, pero especialmente si es alguien que tiene poco tiempo siendo creyente. ¿Cómo discernir la diferencia entre lo que quiero, mi voluntad, lo que deseo, lo que anhelo y la voz de Dios? ¿Cómo puedo saber la diferencia? Permítame darle algunas sugerencias que le ayudarán en eso. Una de ellas es simplemente, siempre, sin duda alguna, la voz de Dios concuerda con la palabra de Dios. Dios nunca nos dirá nada que esté en desacuerdo con las enseñanzas de la Biblia, porque esta es su palabra. Dios no se contradice al hablar. No dice una cosa un día y una diferente otro día. Así que una manera de saber si escuchamos o no a Dios es decir, ¿concuerda esta voz con la palabra escrita de Dios? ¿La voz en nuestros oídos y corazón encaja con la palabra impresa de Dios? Dios nos dio este libro como guía. En segundo lugar, lo que Dios dice entra en conflicto con la naturaleza humana. Quizás Dios le diga que haga algo. ¡Ay! No podría hacer eso. No tengo la facultad de hacerlo, ni la destreza, ni la educación. Tampoco tengo la experiencia. Quizás Dios le pida algo totalmente opuesto a la percepción que tiene de sí mismo o la manera que piensa que puede o no manejar algo, porque Dios sabe cómo le ha equipado. Cada uno tiene dones espirituales. Dios los conoce perfectamente. Si Él le pide que haga algo y usted piensa, no puedo hacerlo, con eso le dice a Dios que cometió un error. Cuando Dios nos da una orden, Él no se equivoca. Quizás no la entendamos y sin duda, Dios me ha desafiado a hacer cosas. En mi primera respuesta fue, Señor, soy la persona equivocada, y a veces he tenido que decirle, no creo que pueda hacerlo. Segundo, francamente, tengo miedo. Señor, tengo miedo, así que no creo que pueda hacerlo. Pero lo maravilloso es que Dios sigue insistiendo en eso hasta que por fin decimos, está bien, Señor. Y abrimos los ojos y nos damos cuenta de que Él nos ayudará a hacer lo que nos ha encomendado. Dios nunca nos llama a hacer algo sin equiparnos para hacerlo, así que podemos saber que Dios nos habla. Tercero, Él desafía nuestra fe. En otras palabras, mire, preste mucha atención. Dios no permitirá que permanezcamos en el mismo nivel de fe. Él no lo permitirá, porque si lo hace, significa que no creceríamos. Si usted insiste en no hacer lo que Dios le ha encomendado porque piensa que no puede y porque no se siente apto, lo que quiere decir es que desafía la mente de Dios respecto a su fe. Entonces, cuando Dios habla, una manera de identificar su voz es que desafía nuestra fe. Él no nos desafiará a hacer algo incorrecto. Nos desafiará a hacer cosas que creemos que no podemos hacer y después de hacerlas, le daremos gracias. ¿Qué pasa? La voluntad de Dios es que nuestra fe crezca, crezca, crezca y crezca. Él aumenta nuestro entendimiento y nuestra fe y nos lleva a donde nunca, nunca habíamos soñado. Así opera Dios. Así que cuando Dios le diga que haga algo o le dé cierta dirección y usted piense, oh no, no puede ser Dios, Él nunca me pedirá que haga eso. Recuerdo varias veces que tuve que decir, Señor, francamente tengo miedo. Y eso no enojó a Dios. Lo que hizo fue ayudarme a encarar el hecho. No era Dios el problema, era yo. Y una vez que estuve dispuesto a reconocerlo, fue como si mi fe comenzara a renacer, porque dije, Señor, tengo miedo. Fui directo a la Biblia y busqué historias de quienes habían tenido miedo al obedecer a Dios. ¿Qué hicieron?
Por eso necesitamos este libro en nuestra vida. Mientras nos mantenemos atentos a Dios Todopoderoso, así creceremos en la vida cristiana. Dios nos habla silenciosamente. Recuerdo ocasiones en mi vida cuando oré por algo que consideraba importante, algo importante en mi vida, y a veces uno cree que Dios tendrá fuegos artificiales y demás para mostrarnos su voluntad. Number A, menudo es en el silencio, cuando todo lo demás marcha normalmente y sin siquiera pensar en lo que nos ha preocupado, Dios nos da la respuesta y le habla a nuestro corazón. Y piensen, ¿cuántas veces le he dicho, Señor, ¿estás seguro? Lo estaba, y yo tuve que asegurarme. Dios le ama suficiente para ser muy claro en lo que le dirá. Nunca vendrá con una idea vaga que usted tenga que descifrar. Así que, si queremos escucharlo, de algo podemos estar seguros, y es que debemos aprender a identificar la voz de Dios. ¿Por qué debemos aprender a escuchar a Dios? Por las decisiones que debemos tomar, todos, sin excepción a Dios. Tomamos decisiones en la vida y debemos conocer la voluntad del Padre para tomar decisiones. Usted dirá, ¿cuáles decisiones? Todas. No podemos pensar en una sola decisión, al menos yo no puedo pensar en una decisión en la que quiera excluir a Dios. Y a veces necesitamos su fortaleza. No toda fortaleza es igual. La más poderosa es en la mente, en el corazón. Sí puedo, sí lo haré. Padre, gracias. Gracias por darme la disposición, la fortaleza, la determinación, la confianza y la seguridad de que puedo hacerlo. Todos necesitamos fuerza. ¿Qué dijo Pablo? Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Todos lo necesitamos. Nadie puede fortalecernos como el Señor Jesucristo. ¿Y cómo conocemos la voluntad del Padre? Hablando con Él y escuchándolo. La gente dice, he orado, orado y orado y no he escuchado nada. ¿Sabe por qué? Porque no ha estado atento. Solo se ha interesado en hablar. Cuando pienso en la gente que dice, bueno, tengo un tiempo de oración, leo la Biblia y oro y luego me voy al trabajo. Bueno, leyó la Biblia, oró. ¿Acaso se detuvo un tiempo a ver si Dios quería responderle algo? Mire, es muy sencillo y lo pasamos por alto. Él necesita que estemos en silencio y principalmente en quietud para hablarnos y para que le escuchemos. Asimismo, necesitamos que Dios nos dirija para tener su protección. Todos necesitamos escuchar la voz de Dios hablarnos para protegernos. Protegernos de decisiones equivocadas, de relaciones equivocadas. Protegernos, por ejemplo, en cosas que hacemos como comprar un auto, una vivienda o lo que sea, al escoger una pareja. Necesitamos saber qué piensa Dios, qué nos dice. Debemos escucharlo para que nos proteja. Nadie nos protege como lo hace Dios. Si no lo escuchamos y las decisiones corren por cuenta nuestra, tendremos problemas. Lo que me lleva a lo último que deseo decir, y es que hay consecuencias de no escuchar a Dios. Primero que nada es esta: si no lo escuchamos, dejamos que el mundo nos aleje de Dios. Unas cuantas personas vienen a mi mente por quienes he estado últimamente, que sé que no han escuchado a Dios. El mundo, alguien o algo, lo que sea, les está alejando de Dios. Lo veo suceder, sé que sucede al hablar con ellos, sé lo que sucede y quisiera decir, ¿pero es eso lo que Dios le ha dicho? Bueno, creo que sí. Y cuando les digo, Dios nunca le diría que haga eso, responden, ¿y cómo lo sabe? Lo sé. Y así empezamos una gran discusión. Así que solo tengo que decir, Señor, tendrás que mostrárselo. Espero que no sea muy tarde para mostrarles lo que pasa en sus vidas. Hay consecuencias de no escuchar la voz de Dios. Entonces nos alejamos. Segundo, somos engañados fácilmente. Mire, cuando esté con sus amistades y le digan cómo debe hacer las cosas y qué decisiones tomar, y le suene fabuloso, y no escucha a Dios, solo los escucha a ellos, se meterá en graves problemas. ¿Qué es lo que dice Dios?
Así que debe preguntarse: ¿vivo de tal modo que no dejo que mi mente se nuble con nada que afecte mi manera de ver y escuchar lo que Dios me dice? Eso es muy importante. Además de que afecta a nuestros hijos, es decir, ellos harán lo que hagamos nosotros, y generalmente lo hacen a un grado mayor. Tomamos decisiones costosas cuando no escuchamos a Dios. Puedo pensar en varias decisiones que tomé que no fueron las acertadas. Me dejé llevar por lo que era razonable. No podemos guiarnos por la razón cuando escuchamos a Dios, así que hay consecuencias de no escuchar y actuar por nuestra cuenta. Si hiciéramos una encuesta, la que sea, en cualquier grupo de personas, habrá gente que dirá: sí, tomé una decisión por mi cuenta sin preguntarle a Dios. O gente que dice: bueno, una noche salí con mis amigos y solo nos bebíamos un trago pasándola bien, y tomé una decisión que ha afectado el resto de mi vida. Escuchar a Dios es una gran protección para nosotros. Si no lo hacemos, perdemos su voluntad. Una de las cosas más trágicas en la vida es que alguien pierda la voluntad de Dios en su vida, tomando decisiones en su juventud que afectan el resto de su vida. A veces quisiera tomar a alguien por los brazos, estremecerlo y decirle: mira, no se trata de cómo esto te afectará hoy, sino de aquí a 10 años, de aquí a 20 o 30 años. Esto te afectará el resto de tu vida. Piénsalo. Si no obedeces a Dios, puedes arruinar tu vida. Y pienso en cuántos jóvenes maravillosos que fijan su rumbo sin pensar en las consecuencias futuras. Y hay consecuencias que no pueden ser alteradas. Y claro, trae consecuencias eternas. Mire, cuando rechaza a Jesucristo como su Salvador personal, lo rechaza como Salvador personal deliberada, intencionalmente. Bueno, es una de las consecuencias. Y el resultado es este, y es pasar la eternidad separado de Dios, es estar perdido. Toda la razón que el mundo tiene no podría darle salvación. Pero suponga que es salvo y decide no seguir la voluntad de Dios, y todo lo que hemos hablado, hay otras consecuencias. Cuando esté frente al Dios Todopoderoso y esté frente a Él para dar cuenta de su vida, no de su salvación, de su vida, perderá recompensas eternas. Mire, el diablo quiere que piense solo en el presente. ¿Cómo me siento hoy? ¿Qué ganaré o perderé hoy? Dios quiere que pensemos en el futuro, y al partir de esta vida, del otro lado, recibiremos o perderemos nuestro galardón conforme hayamos vivido. Por eso es tan importante que escuchemos a Dios cuidadosamente y andemos en obediencia a Él cada día. Es el mejor y único camino en el cual segaremos la mejor cosecha en nuestra vida, hoy y en la eternidad. Quizás usted escuche y diga: bueno, no soy creyente, entonces perderé el cielo. Se perderá el cielo. Pero he sido bueno, voy a la iglesia, ofrendo, trato de hacer lo correcto. ¿Me lo perderé? Se perderá el cielo. La única forma de no perderlo es aceptar por fe a Cristo como su Salvador personal. No por nada que usted haya hecho, ni nada que hará, sino por el hecho, la verdad eterna de que Dios lo mandó a la cruz a pagar el precio de sus pecados, su culpa, vergüenza y deshonra, con su sangre al morir en la cruz. Con su sangre pagó todos sus pecados, pero solo puede aplicarse a usted cuando lo acepta como Salvador y su muerte como paga por su pecado. Si tiene algo de sabiduría, es la decisión más importante en su vida. Deje de escuchar a sus amigos, deje de ver a su alrededor lo que parece bueno y pregúntese: ¿qué hay en la mente de Dios? ¿Qué dice Dios? Y le aseguro que si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, Él le dice hoy: lo que este hombre dice es la verdad. Es una verdad por la cual será juzgado, una verdad que hará posible que vaya al cielo, una verdad que también puede ser posible que se pierda para siempre si no responde debidamente ahora. Si duda eso, tome su Biblia y comience a leer. Le he dicho la verdad. Dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios resucitó a su Hijo y pones tu fe en Él, serás salvo. Y punto. La decisión es suya.
Si es sabio, escuchará atento y tomará la decisión sabia. Padre, cuán agradecidos estamos de que lo hayas dicho tan claro y sencillo en tu palabra, que nuestro destino eterno se define en una decisión. Te pido que grabes en el corazón de todo el que escucha cuán sumamente importante es que te escuchemos y obedezcamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.